Hoy celebramos algo más que una carrera ciclista, hoy hacemos un repaso a la historia. Una historia que comenzó en 1935 cuando solo 50 corredores tomaron una línea de salida y hoy 90 años después estamos aquí, Dani, con 4 protagonistas de lujo que nos van a acompañar en este recorrido histórico. Eso es, y para recorrer esa historia contamos aquí con 4 campeones, 4 campeonísimos que han dejado una huella profunda en la historia de la ronda española. Cada uno en su época, con estilos distintos, pero con algo en común. Todos supieron convertir el esfuerzo en victoria. Les presentamos a Alberto Contador, el ciclista español que posiblemente sea el más carismático del siglo XXI, ganador del Tour, de la Vuelta, del Giro, protagonista de gestas inolvidables como en Fuente D o en Angliru, un ejemplo de ambición, ataque y orgullo hasta el último metro. También tenemos aquí a Abraham Olano, campeón del mundo de ruta y de contrarreloj y ganador de la Vuelta en 1998. Es el único español que tiene este doblete mundial de crono y de fondo. Un ciclista eficaz, sereno y fiable, siempre competitivo. Pedro Delgado, el ciclista que hizo soñar a toda una generación. Ganó el Tour, ganó la Vuelta, también es un comentarista brillante y embajador permanente de ciclismo español. Su energía sigue siendo contagiosa hoy en día. Y Melchor Mauri, ganador de la Vuelta en el 91, sorprendió a los favoritos con una regularidad impecable. También con la contrarreloj, un buen especialista y símbolo de una generación que transformó el ciclismo español. Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida y las gracias a los 4 por acompañarnos. Esto lo hemos querido llamar los secretos de la Vuelta, así que espero que nos contéis algunos secretos, pero antes os lanzo la primera a los 4. La Vuelta que os cambió la vida, ¿cómo fue? ¿Cuándo sentisteis realmente? Porque una Vuelta es muy larga, una gran ronda así es muy larga, hay días buenos, otros no tan buenos. ¿Qué sensación recordáis de la primera vez que realmente pudisteis acariciarla? Cuando dijisteis, esta me la voy a llevar yo para casa, Alberto. Bueno, pues a ver, yo te tendría que decir realmente que a mí la vuelta que me cambió la vida fue la última vuelta que corrí. Y curiosamente no la gané. Pero sí que gané pues, la última etapa en el Angliru y fue mi despedida. Para mí me ha cambiado y para mí a día de hoy me sigue dando todavía serenidad, paz, sentirme súper afortunado y claro, en la carrera de casa. Para mí la vuelta del 2017 no se pudo ganar la general, yo era un corredor de generales, pero para mí es la victoria más especial, porque es la que, como te comento, a día de hoy me sigue permitiendo pues, disfrutar y tener un buen recuerdo, porque muchas veces el deportista profesional, en este caso el ciclista, siempre le queda como un poco el recuerdo de la última competición en la que estuvo, ¿no? Y en mi caso, pues la verdad que fue un final soñado y para mí, curiosamente, es esa la más importante de todas. Dani. ¿Seguimos con Abraham? Sí, claro. Abraham, ¿tú cómo recuerdas aquella Vuelta del 98? Ha llovido, pero siempre muy presente, ¿no? Sí, bueno, yo la primera que, con el recuerdo de los más profundos que tengo es en el 92, cuando hago segundo detrás de Jalabert, que tenía un equipo súper potente. Yo estaba en aquella época con el Clash Cajas Tour, que estábamos con Mapei y bueno, pues la verdad que fue un duelo que no puede ser de tú a tú, porque detrás mía venían otros 2 onces en la clasificación general y no podía luchar contra Jalabert, porque si iba por él, pues los otros 2 compañeros que tenía él detrás mía pues iban a aprovechar de la situación, y uno era Melchor Mauri y el otro era Johan Bruynen, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo un buen recuerdo, y luego, por supuesto, en el 98, cuando consigo el triunfo, pues bueno, te da, pues bueno, pues ese año que no has conseguido en el 92 conseguir el triunfo, pues te queda una espinilla, como que el reto de que esa vuelta pues tenía que haber sido para mí, y al final, pues en el 98 la conseguí, ¿no? En tu caso, Pedro, un poco anterior. Sí, pero mira, ligo muy bien con la historia de Abraham. Para mí, mi primera gran vuelta, la que tenía que haber ganado, era la del 94. Ahí se dieron una serie de circunstancias, especialmente en una crono, que salíamos de Torrejón a Torrejón, fue la Vuelta a España que ganó Eric Caritú frente a Alberto Fernández, y yo estaba ahí tercero o cuarto, y esa penúltima etapa la ganó Julián Gorospe, compañero mío, y yo cuando salí en la crono estaba haciendo mejores tiempos que Julián. ¿Qué ocurrió? Que estaba lloviendo y claro, cuando vas ahí con la adrenalina de la carrera, las carreteras parecían secas. ¿Qué ocurrió? Que arriesgué demasiado, que me pegué un guarrazo y
y ahí desapareció ya cualquier opción de ganar esa Vuelta a España. Pero estoy hablando ya de la parte final de esa vuelta. Y bueno, luego tuve la sensación siempre de que si te mantienes con el foco, luego compensas, ¿no? Un poco como Abraham. A mí me llegó enseguida, en el 85, con esa famosa etapa ahí de la Sierra de Guadarrama, frente a Robert Millar, junto a Pepe Recio, los dos escapados, y que, bueno, unas circunstancias que me favorecieron por una mala táctica del equipo francés, del equipo de Peugeot, y eso me aupó a ganar esa vuelta. Pero yo siempre digo que la del 85 la gané, que no la tenía que haber ganado, pero en cambio en el 84 la tenía que haber ganado y no la gané. Entonces uno siempre piensa a grandes rasgos que al final, si eres constante, al final viene esa compensación o esa recompensa. Melchor, en tu caso, en el 91, aquella vuelta al segundo clasificado también dice mucho quién fue, ¿no?, de tu victoria. Sí, exacto, yo siempre digo que ese podium al paso del tiempo pues ha engrandecido más esa victoria que conseguí en el 91, ¿no? Miguel ese año ganó su primer Tour y cada vez que Miguel ganaba un Tour yo sacaba pecho, ¿no? A este le he ganado, ¿no? Yo, volviendo un poco a tu pregunta, yo era un corredor joven, no era pues favorito, pero estaba en un bloque muy importante. Tenía Anselmo Fuerte, tenía Marino Lejarreta como líderes, y yo pues bueno, tuve mi año. Tuve también una vuelta con muchas contrarrelojes, que era mi disciplina, y ahí pues fui ganando enteros, ¿no? Luego, donde yo realmente tenía bueno, dudas conmigo mismo, si llegaría un día que hincaría la rodilla y por lo tanto perdería toda opción. Por lo tanto, mi propio enemigo era yo, ¿no? Que desconfiaba con mi posibilidad de poder ganar. Pero la etapa que me dio a mí a entender de que Melcior, ¿por qué no puedes soñar en ganar la vuelta? Fue la cronoescalada de Valdezcaray, una disciplina de contrarreloj, pero en subida, que no era mi terreno, donde lo hice muy bien, donde estuve con los mejores, y ahí pues pensé pues en que realmente podía conseguir la victoria de esa Vuelta Ciclista a España, que a la postre la gané y cambió mi carrera deportiva. Hubo un antes y un después de esa victoria. A mí me gustaría saber cómo se duerme antes de llegar a Madrid, cuando ya sabes que eres ganador, qué se te pasa por la cabeza. Al final es el fruto del trabajo bien hecho, pero después de tanto esfuerzo, de tantas etapas, ¿esa noche se duerme bien, mal no se duerme? ¿Cómo va eso? Esa noche por lo general se duerme bien, pero a veces duermes un poco mal porque te pasas comiendo, porque teóricamente la última etapa es un poco más de transición, y luego a veces también hay traslados importantes el último día, pero allá se duerme bien, allá está todo arreglado. Sí, las diferencias han sido medianamente grandes, porque bueno, luego a veces hay corredores que con alguna bonificación incluso todavía se pueden jugar algún puesto en la general, pero yo ahí por lo menos a nivel personal dormía muy bien. Ya, pero el día, en tu caso con Leheimer, que estabas ahí cerca, era compañero tuyo. Eso era 2 días antes, que vale, era la vale. contrarreloj de la granja de San Ildefonso, y había una contrarreloj. Yo dormí bastante tranquilo. Lo que pasa es que él fue más rápido que yo. y me puse ahí un poquito apretado, pero sí. Y antes del penúltimo día, cuando sobre todo ponían una contrarreloj al final, sí que ahí estabas un poquito más inquieto, pero bueno, al final era parte del día a día. Entonces, bueno. La víspera se duerme bien, ¿a que sí? Sí, la víspera. El problema es eso, para Melchor el día antes de los lagos, que tiene que enfrentar los lagos, a ti por la Sierra de Guadarrama, que a ver qué va a pasar, cómo respondo. A ese día antes siempre estás más inquieto. Sí, pero esos son los días Claro. previos a, bueno, cuando son grandes retos o etapas complicadas en las que tienes que resolver o tienes que dar, que hay veces que también incluso en tu terreno, cuando llega a tu terreno en la contrarreloj, pues igual ese día igual tampoco descansas bien, porque sabes que es ahí donde tienes que jugar la renta, que luego tienes que aprovecharla para etapas duras de montaña, que nosotros teóricamente ahí compensábamos por lo que sacábamos en la contrarreloj, ¿no? Pero dormíamos bien todos, yo creo, ¿no? Sí, los últimos días, salvo si es contrarreloj, que ahí puede haber más diferencias, si suele ser lo habitual en la vuelta, ¿no? En Madrid, en la Castellana, pues las vueltas, pues bueno, suele ser una fiesta, ¿no? Para el vencedor, para el equipo, para los maillots que llevan el liderazgo, y por lo tanto los nervios que vives durante toda la vuelta en esa última noche o en esa etapa prácticamente desaparecen, ¿no? Siempre estás con los dedos cruzados de que no tengas ninguna caída ni nada, pero
pero sabes que llega ese momento de disfrutar todo el esfuerzo de la vuelta. Porque yo creo que esto tiene los días contados, ¿eh? Hemos visto ya cómo el Tour ha introducido el último día repechos en la última etapa, ahí ya vale todo y me da a mí que va a pasar algo parecido tanto en la Vuelta como en el Giro y ese último día, que tampoco es un paseo porque se va rapidísimo, se disputa la etapa al sprint, pero ya se van a meter hasta los hombres de la general, o sea que yo creo que eso del último día dormir tranquilo va a quedar un poco para la en historia. Sí, sí. Pues yo voy a recoger ese guante. ¿Y a vosotros qué os parecería que el último día también fuera competitivo? Le podemos lanzar la propuesta a Guillén, ¿eh? Bueno, a ver, nosotros estamos retirados ya. Mira, ahora como telespectadores, oye, Claro. porque realmente habrá emoción también, Claro. porque a veces es un tostón la última etapa, ¿eh? Como telespectador, ¿no? Pero eso Y- es por el que comenta. ¿Eh? Bien, Alberto y yo somos malos comentarios, No, por eso pero el tostón como estamos. comentaristas también estás allí y dices, bueno, Sí. y sacas temas de lo que sea, porque la carrera en sí pues es aburrida, ¿no? Por lo tanto, si hay ese estímulo, ¿no? De un recorrido, pues que puede ocurrir algo, pues te da mucho juego y es mucho más emocionante. Creo que como organizadores sí que se plantea siempre, ¿no? Es una etapa que más o menos regalas cuando es un fin de semana y es donde más audiencia tienes. Por lo tanto, sí que se lo plantean. Y es más, creo que dentro de poco hay intenciones de ir a Canarias. Allí no van a acabar en la Castellana. Por lo tanto, allí va a haber sorpresas de etapa. Por otro lado, y como ha dicho él, en el Tour de Francia ya se lo plantean, en el Giro también. Por lo tanto, creo que ese día, entre comillas, de paseo, pues se van a ir Bueno, acabando, ¿no? Siempre ha habido esa última contrarreloj a veces en la última etapa. También. Hombre, el Giro yo- sobre todo. En el Giro la utiliza, bueno, y la Vuelta a España también. Pero el Giro hasta hace poquito también Sí, sigue sí. terminando muchas veces en contrarreloj. Sí, pero en el Tour no lo hacen porque mira lo que le pasó Desde Fiñón, ¿no? a Fiñón, Dijeron, aquí dijeron, vamos. ya ponemos una contrarreloj porque la última que podían conseguir, pues ya una la consiguieron, no sé qué, fuera, ya no se hace más. Bueno, yo creo que al final este deporte tiene también sus automatismos, ¿no? Y esa última etapa es verdad que a veces se dice que se regala, que luego también es verdad que los que van ahí metidos en la carrera se va rodando a 1000 por hora, pero sabes que ya es un desenlace más al sprint. Pero yo creo que de cara a lo que es la fiesta, ese fin de fiesta, yo lo veo bien, ¿eh? Con el público, que es lo que se dice en el ciclismo, un criterio, una carrera más de espectáculo. Yo ni abogo porque sea una etapa decisiva siempre, ni abogo que no haya una contrarreloj en el último día. Yo creo que hay que ir compensando, tiene que haber un poco de todo. Y yo creo que el público es una parte también que quiere desplazarse a ver al aficionado y es mucho más fácil, o más gente habrá en Madrid que si la acabas en una montaña por ahí perdida, ¿no? Con todo el respeto de quien quiera hacer esa apuesta, pero yo creo que lo bueno del ciclismo es que no estás fijado a una regla. Y yo creo que hay que apostar, pues unas veces sí y otras veces pues buscar un poco Yo un creo que interés a la aquí carrera. lo que tenemos que decir es a Guillén que venga aquí, que se siente con nosotros y a ver qué opina él. Seguramente está mirando alguna calle en Madrid a ver cuál es la que más pendiente tiene La que más pica. para ¿no? incluirla. Sí. Y hablando de la vuelta de sus 90 años y aquí de 4 campeones, sobre todo Alberto, que es una generación un poco diferente, pero ¿tenéis recuerdo tú, por ejemplo, de la época de Perico? Abraham y Melchor son casi coetáneos, pero yo recuerdo la época de Perico, o Perico ha comentado lo tuyo, obviamente, en la tele, pero ¿tenéis recuerdo de las vueltas de los que estáis aquí presentes? A ver, a mí la de Perico sí que me cuesta más, Porque es como mayor ya. porque la edad. al final es verdad que yo me inicié, no que me inicié, sino que se despertó el interés mío por el ciclismo con 16 años. Al final, un poco a raíz de que mi hermano empezó a seguirlo. Entonces, claro, ya había pasado un tiempo de que había ganado Pedro. En cambio, pues ya el interés mío estaba ya pues, despertado plenamente. Recuerdo de ver una contrarreloj de Abraham que pasaba al lado de mi pueblo, de Melchor también, pues al final yo luego fui al equipo 11, ¿no? Entonces él había estado con la 11, lo ganó con la 11 y sí que lo seguí más. Pero bueno, en el caso de Pedro tuve que tirar un poquito más de vídeos y de historias escritas en libros para revivirlo. Es lo que tiene hacer años, es que de verdad. Menos mal que físicamente me mantengo como competitivo, pero
No vamos a salir, ¿no? Yo en, No. yo en mi caso, y Abraham creo que también, como estamos más en la mitad, pues evidentemente recordamos... A ver, hay que decir que Melchor era gregario mío, fue Eso, gregario mío. Luego eso. lo que pasa es que le vio que le hacía trabajar mucho en el Y- equipo Reynolds y se fue. Dijo, me voy, ¿no? Y se fue. No, y evidentemente con Pedro, pues bueno, tuve la suerte de compartir equipo con él, como dices, y bueno, y él pues en este sentido, pues yo, pues cuando era pues amateur y cuando era juvenil, pues él ya estaba dándose zambomba en profesional. Y soñaría, dice, yo y quiero yo digo, correr yo con quiero, Perico, y ¿no? luego coincidir con él en el equipo, pues ya pues fue la bomba, ¿no? Y luego, pues bueno, en el caso de Abraham ya estábamos pues como rivales. Y con Alberto, pues tú cuando pasaste, Alberto, ¿qué año pasaste? El 3. 2003. Bueno, pasaste justo el año que yo me había retirado. Yo me retiré en 2002, por lo tanto con profesionales no coincidí con él, pero evidentemente viví como aficionado pues toda su trayectoria deportiva. La Vuelta al final no deja de ser un reflejo, un espejo del país. Ha habido cambio de fechas, cambio de los colores en los maillots y España también ha cambiado mucho. Vosotros, como corredores de la Vuelta y también como espectadores, ¿cómo habéis vivido esa transformación, esa evolución? Si creéis evidentemente que ha ido a mejor, a peor. En fin, yo como soy más veterano, yo gané con el maillot amarillo, ¿no? Que era el típico signo distintivo del maillot de líder en las carreras, quitando el Giro de Italia. Y yo cuando empezó a cambiar los colores, que si el oro que llevaste tú, que si... el rojo también. rojo, bueno, el rojo, pero hubo un dorado y un no sé qué, hubo ahí... A mí me parecía buena la idea, ¿no? La idea que tenía Javier Guillén, que sigue siendo el organizador de la Vuelta a España, de darle un distintivo, ¿no? Y la roja que se relaciona mucho con el fútbol y la selección española, a mí me pareció bien. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en estos cambios, hasta que tú instauras, ¿no?, ese maillot como de líder, en este caso el maillot rojo, hay un tiempo que la gente está un poco perdida, pues porque tiene la referencia del Tour, amarillo es el primero y entonces de pronto rojo y pa' qué, o dorado o oro, la gente ahí queda un poco descentrada, pero una vez que ya se ha instaurado el rojo, yo lo veo bien, no sé vosotros. Hombre, yo lo veo bien. El problema que tiene que igual no es como el amarillo o el rosa, que en el pelotón tac, se distingue rápido. Hay muchos equipos que llevan el color rojo, que según cómo enfoque la cámara, no se ve bien. Yo entiendo que la Vuelta tiene que tener su maillot, su color, pero hay veces pues, que igual que hacer el Tour, pues que los que van de amarillo, no, como nos pasó a nosotros con la 11, pues no hay ninguno que lleva, y el Visma. El de Visma también. Entonces, pero yo sí que creo que hizo bien en el cambio del maillot, que igual no es el color más así, o hay que, entre comillas, prohibir que en la Vuelta haya maillots rojos para que sea más Llamativo, ¿no? llamativo o se pueda distinguir en el pelotón con Identificable, sí. más facilidad, pues igual sí, ¿no? A mí también me gusta el cambio y además yo creo que hay que mantenerlo y que no se puede estar habitualmente. A mí me tocó las dos. El 2008 era el maillot toro y luego ya la siguiente vez fue en el 12 y era el maillot rojo. Y claro, tienes ahí las bicicletas del museo y cuando estás enseñando y esta dorada que es un campeonato del mundo, una olimpiada, no sabes, ¿no? ¿Esto de qué Y carrera digo, es? no, esta es de la Vuelta del 2008, que la hicieron conmemorativa, ¿no? Y era por eso, porque al final bailaban tanto los colores, yo creo que la roja se dio un paso importante y yo creo que además se ha consolidado rápidamente y sí, quizás se podría ser un poco más restrictivo con los equipos que vayan de rojo para diferenciarlo un poquito más, pero creo que ha sido un paso interesante. Yo lo que, aparte de los maillots, ¿no?, que ha habido esa evolución, la evolución en general de que creo que hemos vivido nosotros en la Vuelta en sí, son las infraestructuras de los equipos, ¿no? Evidentemente desde el año que cuando empezó Pedro al último y en la actualidad, los equipos han ido evolucionando de una forma espectacular y antes estamos hablando, ¿no?, de los matices ahora de la nutrición, del control que lleva el ciclista pues, para tener el máximo rendimiento posible, ¿no? Y
ese cambio, pues no tiene nada que ver, ¿no? De lo que comíamos nosotros, los avituallamientos que nos hacían envueltos con pasteles, de los avituallamientos que sé que están comiendo. O los azucarillos que llevaba Julio Jiménez y Bamontes en los bolsillos. Imagínate. Era la glucosa líquida, los geles. Pero bueno. El propio Alberto ha dicho antes que con 16 años empezó el interés tal. Hoy en día con 16 años, si no estás ya muy metido en el mundillo, difícil que des ese salto, ¿no? Sí, a ver, ahora con 16 ya hay entrenador, vatios y de todo. A ver, sí que también te digo que el que tiene talento también pasa rápido a la categoría. Yo empecé muy tarde, pero es verdad que con 20 años ya era profesional. Entonces también fue, para ese momento, era algo precoz. Que de hecho recuerdo que la bolsa de agua me la regaló Abraham. Yo me acuerdo de la cabra. de La la cabra once. sí que cogiste, es la que estaba utilizando yo para el primer año que estuviste. Bueno, que luego vosotros fuisteis Liberty, pero que... Sí. Y entonces, bueno, es verdad que ha evolucionado todo y ha cambiado muchísimo. Pero a lo que dices tú, yo creo que tiene talento, como dice Alberto, sale. Tardará un poco más. El mejor ejemplo en las fechas que estamos, Lipovic, ¿no? Un hombre del biatlón que no tiene casi relación con el ciclismo, que llega al ciclismo, que está empezando y tiene un motoraco increíble. O sea, yo creo que si tienes motor y te gusta el ciclismo, yo creo que no hay que empezar desde la base. Tendrás un déficit en algunas cosas, pero el ciclismo es muy físico. Luego ya la parte mental llega, ¿no? Pero si tienes motor es todo más fácil. Sí, lo que hablamos que luego ya se aprende, ¿no? En carrera, lo de que no te dé el aire, que sepas colocarte, tal, Sí. son cosas que... O momento clave de atacar, Sí. no hagas esfuerzos extras innecesarios. Yo creo que hay con lo que ha pasado últimamente, ¿no? Que parece que desde juveniles hay que pasar a campo profesional. Yo creo que es la sociedad la que puede perjudicar a los ciclistas. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que presiona que si ya no pasas para tantos años, ya y en los propios corredores, que uno está estudiando, otros se están dedicando exclusivamente al ciclismo, los están comparando y es incomparable. No es la misma, no puedes comparar las dos opciones y por lo tanto creo que ahí sí que la gente tiene que tranquilizarse un poco y ver que hay personas que están estudiando, que llevan un proceso o físicamente llevan un desarrollo más lento que el otro y ya evolucionará. No por eso, pues lo que decimos, ¿no? Que igual desaparecen equipos de aficionados tal igual porque quieren pasar todo ya desde juveniles al campo profesional. Que vamos a igual perder una categoría que yo creo que es imprescindible en que haya algunos que todavía que están estudiando puedan seguir evolucionando más progresivamente. Y el aprendizaje es muy importante. Hay gente que puede tener mucho talento, empieza tarde en el ciclismo, se detecta que tiene mucho talento y pasa a profesionales, pero detectas que no tiene el aprendizaje de ser ciclista, de las tácticas que se utilizan, del saber ir en pelotón, y eso es algo que se aprende con el tiempo, ¿no? Te pueden explicar, pero lo tienes que vivir. Y eso en categorías pues, inferiores uno lo va aprendiendo, ¿no? Cuando eres cadete, juvenil, aficionado, pues bueno, si has empezado y tienes la suerte de pasar al campo profesional, pasas ya con un aprendizaje de la profesión que te vas a encontrar, ¿no? Y cuando uno pasa tarde porque ha empezado tarde, tendrá mucho talento, pero luego hay que enseñarle, ¿no? Entre compañeros, entre el director deportivo, hay que empezarle a enseñar a saberse mover en carrera y a saber realmente tener visión de competición. A ver, es una realidad que en cada categoría se bajan más rápido los puertos. No es solamente subir los puertos, sino también se bajan cada vez más rápido los puertos y eso tú lo vas aprendiendo y pues sí, si empiezas tarde, lo único que al final, hoy en día los corredores, como los equipos, como tú a un corredor lo puedes medir exactamente que a un nadador, cuánto tiempo tardas en nadar esta piscina, sabes, si estás en tiempo de ser medalla olímpica, cuánto vatio por kilo eres capaz de mover. ¿Me mueves esto? Vale, los vatios los tienes, por lo otro ya lo vas a ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, bueno, van un poco a eso y al final pues hay corredores como J. Vine, que es verdad que se ha caído bastante, pero pasó de una plataforma virtual de la pandemia a un equipo ciclista profesional y rendir desde el primer momento. Entonces, bueno, al final los vatios son un poco lo que marcan. Y luego, por otro lado, en un deporte
tan profesionalizado y con tanta presión como la que hay ahora, quizá es hasta positivo empezar con 15 años y no con 10, que quizá cuando llegues a los 20 estás ya de ciclismo cansado, ¿no? Hablaremos ahora también de esa evolución tecnológica y un poco la perspectiva de futuro, pero hablando un poco al hilo de todos los cambios que ha tenido la Vuelta en estas décadas, sobre todo en las últimas, los recorridos. Ya no hay recorridos de 250 kilómetros, cada vez hay más puertos inéditos, salidas desde el extranjero. Descubrir nuevos territorios, ¿a vosotros qué os parece? Porque nos llevamos casi en cada edición auténticas sorpresas. Como vuelvo a ser más veterano yo aquí de momento, como Bernardo Ruiz no nos puede acompañar, una lástima, que ya tiene 100 años y sigue ahí dando guerra. Yo de los recorridos, yo creo que la Vuelta a España lo que hizo mucho fue copiar mucho del Tour, porque el Giro siempre ha ido un poco más por libre. Es decir, el Tour siempre hacía una semana también, una semana larga, en mi época, etapas llanas, cronos por equipos, y luego ya sabías que el fin de semana, después de haber arrancado, ya empezaba a ver la primera montaña. Claro, la orografía de España es montañosa, pero no tanto como la francesa, pero yo creo que había más montaña de la que vendíamos muchas veces en los recorridos. Y yo creo que este cambio de perfil, de buscar puertos desconocidos, yo creo que vino, y hay que agradecerle para mí a Javier Guillén, que fue el que incorporó todos esos puertos. Y de esa época, lógicamente, hay un nombre ahí muy importante, que tenemos a Abraham Olano, que estaba como técnico haciendo recorridos, ¿no? ¿Qué instrucciones recibíais de la gente o feedback para hacer esos nuevos recorridos? ¿Cómo lo hacíais? Bueno, ese cambio, ¿no? Porque tú a lo mejor ya con un ciclismo ya viviste las dos vertientes, pero que te decía Javi, oye, hay que buscar puertos nuevos, o ya los puertos los conocías, o qué aportación hacíais ahí vosotros. No, hay muchos sitios y muchas veces que vas con el recorrido de la Vuelta a España y gente que va o que le ha dicho a Javier o ha llegado a una pública información, oye, que hay tal puerto en tal sitio, o ex corredores que conocen zonas y te dicen, oye, pues hay que ir a ver esto porque esto algún día si se puede acabar, no hay mucho espacio arriba, pero ahí se puede hacer algo, depende montes, si os echa una mano os da permiso para poder hacer, y bueno, pues se han ido haciendo así. Pero a lo que veníais contando, yo creo que la Vuelta, el Giro, el Tour, no tiene por qué todos los años tener estructurado más o menos como tiene que ser la Vuelta o el Tour. Yo creo que cada carrera, depende de dónde estás, también puedes cambiar, porque este año en el Giro han metido 3, 4 etapas de 200 y pico, y luego en las etapas cortas que han venido posterior, ¿qué espectáculo ha habido? Si igual no había habido esos kilometrajes de antes, ¿hubiera habido el mismo espectáculo? Seguramente no. Por eso digo que estructurar que, no, en la Vuelta a España tienen que ser todas las etapas cortas, vivas y sorpresas. No, es que igual la sorpresa, para que te dé allí, igual tienes que meter un par de días antes, un par de etapas dadas. Yo creo que el que lo gestiona, o el que, en este caso Unipublic, tiene que verlo y decir, oye, yo creo que aquí, en esta zona, podemos meter etapas, hombre, como en Albacete, pues normalmente cuando hay viento, pues es espectacular. Cuando no hay viento, pues la gente dice, oh, qué aburrido, ¿no? Pero bueno, son situaciones que te van. Pero hay que llegar a Albacete, porque eso. Nunca sabes qué día va a hacer ese viento, ¿no? Que va a dar. Exacto, y bueno, pues los sprinters también tienen que tener su día para poder llegar al sprint, ¿no? Yo echo de menos eso. A mí me gusta, es verdad que cuando eras corredor era un poco locura porque tenías 11 días entre las dos contrarreloj, más 9 finales en alto mínimo que te ponían, portitos más largos o menos largos, tenías que estar todos los días allá al pie del cañón o si no perdías la general. Pero sí que echo de menos los etapones que hay en el Giro o los etapones que a veces ponen en el Tour con puertos encadenados, y que ahí se ve también muchas veces el motor de cada corredor. Había un corredor, por ejemplo, que era Nibali, que en un puerto no tenía unos vatios muy altos, pero yo lo tenía comprobado y sabía que era peligroso, sobre todo en etapas de 200 kilómetros con 5.000 metros de desnivel, porque era capaz de moverte los mismos vatios en el último puerto de esa etapa que en una de 130 kilómetros. Entonces, muchas veces lo que echamos hoy en día de menos es el que un corredor tenga un mal día. Claro, si todas las etapas son iguales más o menos alrededor de 150 kilómetros, es más complicado. Pero cuando tú pones un etapón de 200 kilómetros con puertos encadenados, obviamente nosotros tenemos la orografía que tenemos, pero se puede sacar algo. Yo creo que sumaría.
creo que una o dos sería interesante meter en la Vuelta a España. Si queremos que haya más sorpresas, porque es que cuando es un monopuerto, las diferencias que puede haber ahí, que son mínimas. Luego también, y habrán evidentemente al ocuparse de crear el recorrido, lo que es fundamental es que te digan sale de aquí la etapa y acaba aquí, ¿no? Porque a veces decimos etapas de 225 kilómetros, ¿para qué? Pues porque hay que llegar allí y sí o sí hay esa distancia, ¿no? Y por lo tanto hay que ponerla. Porque... Ya, pero eso hoy en día ha cambiado, ya eso no hay, ya te... Salir y llegar, o sea, llegar y salir en la misma población, hoy en día yo creo que es... No, me refería quitando a lo mejor en alguna crono. Claro, no, me refería cuando la salida es en una población y la llegada es en otra y hay esa distancia, sí, ¿no? pero eso era más de nuestra época. Eso. O sea, en nuestra Ahora época salía, o sea, llegabas y salías al día siguiente de la misma población. Hoy en día ya por ganar esa distancia. A mí me alegra saber o oír sobre todo esto de los 200 kilómetros porque yo es algo que vengo abogando, ¿no? No por el mal de los ciclistas, pero sobre todo hoy en día el ciclismo se está comprimiendo de una manera tan intensa que si tú fallas un día por A o por B, luego es imposible recuperar. Y con etapas de 200 kilómetros eres capaz. O sea, yo voy a poner un ejemplo que alguno no sabrá, pero bueno, muchos que son aficionados al ciclismo saben. Yo en Luxemburgo, en el Tour del 89, salí tarde, luego al día siguiente de la crono por equipo me vine abajo, 8 minutos, o sea, yo ya no tenía que... Y acabé tercero, estuve a punto de ganar incluso el Tour. O sea, hoy en día eso es imposible, tú pierdes 3 minutos un día y no lo recuperas, pues porque la gente va 30 segundos, un minuto, puede haber algo excepcional como Pogačar, pero por lo demás no hay opción, incluso con Pogačar, yo creo que Pogačar etapas cortas les viene bien, Vinegar es más largo, entonces si hubiese a lo mejor una hora más de esfuerzo cada día, cuando llega ese momento de explosividad de Pogačar, digo por poner un ejemplo actual, ya lo hemos visto a Pogačar como a veces en la etapa se le hace larga, ¿no? Y en cambio Vinegar como viene de atrás. Habría más, no sé, sería diferente, sería un ciclismo un poco más de nuestra época y no tan explosiva como la que estamos viviendo hoy. Simplemente remontándonos al Giro de Italia, que ha sido reciente, en cuanto llegaron los etapones de montaña kilométricos, los veteranos fueron los que empezaron a andar bien y los que empezaron a poner en problemas a los jóvenes. Desde ese momento, llegadas explosivas y demás, no tenían nada que hacer. Llegaron las etapas largas, con puertos duros encadenados y se marcaron las diferencias. Y sobre todo el cambio también, sobre todo con Abraham y con Melchor, quizás el ciclismo actual lo pide o ha cambiado así, ha derivado así, pero las crono, la distancia, ¿no? Que no tiene nada que ver desde los 90, 80 a lo que hay hoy en día. Sí, bueno, ha cambiado y también han cambiado quiénes son los que disputan, ¿no? No son gente corpulenta, son gente más menuda, que hace muy buenas contrarrelojes, pero ha cambiado un poco la fisonomía del deportista o del corredor, ¿no? Yo creo que, como decía Pedro, creo que para el espectador seguramente no tienes por qué dar desde la primera hora la etapa larga, pero sí que luego te da juego. Y lo que dice él, si hay un corredor que ha tenido un día malo y físicamente está bien, en las etapas cortas para reducir tiempo no tiene. Sin embargo, estratégicamente con equipo sí puedes hacer muchísimo daño, incluso como se vio este Giro, lanzando corredores por delante, pues esas estrategias que todo el mundo dice, joder, se ha hecho 1000 años, se ha estado haciendo, pero nunca se ha aprovechado. Mira, casualidad, este Giro ha salido. Has mandado corredor por delante y sale. Pero claro, para eso las circunstancias de todo, de equipo y recorrido, te tiene que favorecer, ¿no? Lo que comentabas de las contrarrelojes es evidente. En la actualidad hay menos kilómetros de contrarreloj que había antes, ¿no? Yo recuerdo en el Tour etapas de 60 kilómetros de contrarreloj individual, que el contrarrelojista es donde puede hacer la diferencia, sobre todo a partir de 20-25 kilómetros, que es donde el que es especialista es capaz de sacar diferencia. También en la actualidad tenemos que pensar que los que están dominando las contrarrelojes en una gran vuelta son los que dominan la general. O sea, Pogačar, Vinegar están ganando contrarrelojes o están delante, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿qué pasaría si pusieran más kilómetros? Que ganarían quizá los mismos, son los que más fuertes están y son tan completos hoy en día que son los mejores subiendo y te están ganando las contrarrelojes o quedándose
de los primeros, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo... Pero les dejarías con más fatiga todavía. O sea, hacer una crono de 27 kilómetros o 20 te deja cansado, pero hacerla de 50 o 70, al día siguiente están todos que van en silla de ruedas, porque se han exprimido tanto que... Siempre hemos dicho, ¿no? Después, la contrarreloj no acaba cuando haces la contrarreloj, sino que al día siguiente que te viene... De verdad, el desgaste que hayas hecho en esa contrarreloj, que si has recuperado o no has recuperado. Y puertos inéditos. Nosotros todos los años en AS, que me imagino estaréis muy al tanto todos, sacamos los puertos nuevos que presenta la Vuelta, tú los Perico puertos también los exploras. ¿Tenéis alguno que os haya llamado la atención, especialmente en estos últimos años, que os haya sorprendido o que hayáis visto antes de verlo en la carrera y luego en la carrera habéis dicho, ostras, éxito total? Bueno, yo creo que el gran puerto es el Angliru. Porque es verdad que en mi época ya los lagos se conocían y la novedad fue el Angliru, ¿no? O sea, yo siempre digo que es el primer puerto sin haberse subido la Vuelta a España que ya era mítico. O sea, los puertos se hacen míticos como el Tourmalet, Alpe d'Huez, pues por gestas del ciclismo y que llegan allí. Y el Angliru fue el puerto atípico mirando en el ciclismo, ¿no? Ya era mítico y todavía no se había subido la Vuelta a España. Sí, bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? Yo creo que empezamos por los lagos, que era un paraje desconocido, llegó la Vuelta a España y se dio a conocer. Lo que dice él, yo creo que el Angliru ha sido a la inversa. Se conocía antes que llegara la Vuelta a España y bueno, creo que ha marcado una historia dentro de lo que es la Vuelta a España y de ciclismo español. Melchor, ¿algún puerto así que le pongas? Yo un poco estoy con ellos. El Angliru fue que también un puerto que descubrimos, que yo lo subí no lo he subido con buen tiempo nunca, siempre lo he subido con niebla o con lluvia y por lo tanto, pues bueno, tengo un poco esa pena, ¿no? de no haber podido ver las vistas que realmente desde ese puerto, pero que ha sido un puerto que... Vistas, pero si solo se ve, hay que ver el asfalto. Cuando estás subiendo solo ves la pendiente. O bajando, como mínimo al bajar. Bajando va muy rápido eso, no puedes mirar al paisaje. Que puedas realmente disfrutar de las vistas de ellos. Es que se hizo un hueco muy rápido. Yo creo que se consolidó muy rápido. Recuerdo la Vuelta del 2008, que era la primera vez que lo iba a subir, y fui a reconocer el puerto. Iba cagado. Iba diciendo, a ver esto, porque esto es una pared. Recuerdo que fueron medios de comunicación y tal durante el reconocimiento y digo, a ver cómo es esto y qué desarrollo puedo llevar, qué desarrollo no puedo llevar. O sea, ibas con muchísimo respeto a ver un puerto. Normalmente vas a ver un puerto y dices, bueno, vale, pues... Y a ese ibas como diciendo, cuidado, que es el Angliru. Y te pones a pensar y dices, ¿cómo es un puerto relativamente reciente? Y se ha consolidado, pues, los lagos, pero es que el Angliru yo casi que diría que es el que más se ha consolidado a nivel nacional. Y en la época primero que se empezó a subir, la dificultad era el desarrollo, que no había la facilidad que hay ahora en tener desarrollos apropiados para subir ese puerto. Yo recuerdo 3 platos. ¿El que él me llevaba montar 3 platos para subir el Angliru y bueno, y la complejidad que suponía esto para el ciclista que no estaba acostumbrado, para los mecánicos. Ahora mismo con los desarrollos que hay, pues toda esa dificultad añadida no existe. Sí, de hecho a mí algunos amigos, ¿y tú no subiste el Angliru? Digo yo, aunque el Angliru estaría ahí, pero no teníamos desarrollos para subir, porque no tenías fuerza material de subir esas rampas increíbles. En estos secretos de la Vuelta, dime. Yo si queréis un poco, como yo voy con los deberes adelantados gracias a mis pericopuertos, este año no, yo cuando vi el recorrido no había ningún puerto que me llamase la sorpresa. Son más bien clásicos, fíjate, Valder, Ferler, Pal... la Bola del Mundo, si acaso, pero me lleva una sorpresa el Morredero, el León. La vertiente esa es muy buena. Una vertiente impresionante, preciosa, muy bonita para la gente que monta en bicicleta, porque vas al lado de un río ahí, el ruido del río, carretera estrecha. Es una zona de León que llaman de Ponferrada, del Valle del Silencio, es precioso y les meten unas rampas impresionantes. Yo me he quedado... Se lo dije a Fernando Escartín, que ahora es el técnico de los recorridos, dije, me ha encantado esta nueva ascensión al Morredero porque no tiene nada que ver con las otras 2 veces que se ha hecho. O sea, para mí es una sorpresa que, bueno, al final son sorpresas ya a voces porque los equipos tienen su gente que investiga, pero me parece una subida para mí este año como novedosa y preciosa.
Pues lo apuntamos. Decía que en estos secretos de la Vuelta vamos a hablar también de secretos de los campeones. Me gustaría saber si en esa Vuelta vuestra que ganasteis tuvisteis un día malo, un día en el que dijisteis esto se me escapa, si sois supersticiosos, si hay un rival que le teníais ahí atravesado, no sé un poco cómo lo vivisteis desde dentro, pero casi la parte más de penurias que le gusta mucho a la gente. Bueno, pues venga, recojo yo aquí, veo a Alberto, que como Alberto tiene tantas vueltas a España. Bueno, yo que tengo dos, yo en el 85 no tenía que, ya he dicho antes, no tenía que haber ganado la Vuelta a España y simplemente me movió en esa etapa de Guadarrama ganar la etapa. Acababa en Segovia y, o sea, un segoviano pues que tiene que dar el do de pecho. Y al final me encontré con la Vuelta. Pero claro, yo esa Vuelta también había ido al equipo Orbea, GNMG Orbea, como capitán, como para ganar. De hecho, me pongo de líder, que se lo quito a Miguel Indurain en los Lagos, pero al día siguiente tengo un día malísimo, corrí fatal. O sea, a nivel de cómo gestioné el liderato y la carrera lo hice fatal, que perdí enseguida. Y luego vi que es algo que nos pasa a todos, como ves que cada día que pasa como que la carrera no te quiere. Caída, te enganchas tú, pinchazo, pinchas tú. No sé, de estos pequeños detalles que no influyen mucho, o a lo mejor es más a nivel mental, pero ves que la carrera que no es tu carrera ese año. En mi caso, ya digo, excepcional en el 85. En el 89, mi segunda Vuelta a España, el equipo estábamos un poquito pendientes de Miguel Indurain, porque era un hombre que José Miguel Echevarri, el director, le quería dar ya capitanía. Y yo corrí un poquito ahí a la expectativa y la verdad es que para mí fue muy bien. Hasta que Miguel, el día de los Lagos, se cae bajando el fito, se fractura el escafoides en la mano derecha y abandona y de pronto ya recae todo el liderato en mí, algo que yo ya iba de líder, ¿no? Pero curiosamente Los Lagos fue el primer día que tuve crisis y el día después que acababa en Brañilín, subiendo Pajares, tuve el peor día de mi vida. O sea, encima de una bicicleta, digo peor en el aspecto que yo me veía como que iba extra, que iba fácil en esa Vuelta a España y de pronto me vino toda la penuria el momento que cayó la responsabilidad, que yo creo que ya la había gestionado anteriormente, pero que físicamente no iba. Y el día de Brañilín, yo ese día gané la Vuelta a España, porque pasé un día de perros subiendo ahí Pajares y ya el otro ya vino más fácil, pero yo creo que ese día, ¿cómo se dice? El día de perros que me hizo ganar la Vuelta. Yo, en mi caso, recuerdo de la Vuelta a España del 91 2 días que pasé dificultades y que las recuerdo. Una fue el día después de Lagos, o sea, Lagos, un puerto que evidentemente tiene la dureza que tiene y por lo tanto le tenía mucho respeto, pero respondí bien. Pero esa euforia y ese esfuerzo que seguramente tuve que llevar a cabo ese día, con lo que luego, pues a veces sí lo hemos comentado y lo habéis comentado en retransmisiones, que el desgaste que un líder conlleva del día a día de ir al podium, del control antidoping, de la prensa. Recuerdo que antes estaban pues todas las emisoras con sus helicópteros, abajo pues sus chiringuitos sí, que hacían entrevistas y yo bajé con un helicóptero, me llevaron abajo, las entrevistas típicas, llegué al hotel no sé a qué hora. Lo típico, masaje, descansar lo que pude y al día siguiente noté quizá pues el poco descanso, el desgaste. ¿Qué etapa fue? El Naranco. El Naranco, claro. Corto, muy explosivo y allí arrancaron desde abajo que si Lale, que si Marino, que si Miguel y yo pues bueno, sufrí más de lo que creo debería de haber sufrido en esa etapa. Y luego la Sierra de Madrid. El primer paso pues pasé dificultades, se subía por dos veces el sábado, me quedé del grupo delantero, poco, pero bueno, pero son esas etapas que se me quedaron impregnadas del sufrimiento que con el mayo del líder pues pasa. Bueno, pues yo recuerdo la del 95, ¿no? La primera Vuelta a España en la que, bueno, disputo con Jalabert, que es la que gana Laurent Jalabert y tenía por detrás a Melchor Mauri y a Brunel, ¿no? En la general y sobre todo la etapa que llegamos a Luz Ardiden, que empezaron a atacarme desde abajo y bueno, pues los ataques de Jalabert parecía que no iban conmigo, dejaba un poco que fuera a su aire y me obsesioné un poco con los dos para mantenerlos un poco controlados y ya cuando ya faltaban unos 3 kilómetros me moví yo y me acerqué bastante a Laurent y bueno, se te queda eso en la cabeza
bueno, de no haber tenido equipo o posibilidades de estar disputando de tú a tú con Jalabert, ¿no? Y luego el 98 pues ya estuvimos con el Chava, que bueno, en la etapa sobre todo en la Laguna Negra, en las lagunas de Leila, perdón, en Burgos, pues que se movió a unos 4 o 5 kilómetros de meta y bueno, cuando todavía el rival nuestro era Fernando Escartín y que lo único que podía era favorecerme en caso de que yo tuviera debilidad. No fallé, pero psicológicamente sí que me hizo daño, ¿no? Me hizo daño porque bueno, pues, él podía haber ganado igual las etapas que ganó, porque ganó cuatro etapas, pero bueno, sin poner en riesgo el liderato de la Vuelta a España, porque de todas, Fernando Escartín iba a quedar delante de él, ¿no? Roberto. Bueno, yo creo que en todas las Vueltas a España, aunque tú seas y a lo mejor puedes transmitir una imagen del más fuerte de la carrera, hay momentos complicados. De hecho, siempre se dice que una gran vuelta se gana en el día malo, ¿no? En el que no se note. En la del 2008, a ver, al final un poco el enemigo realmente se convirtió en el que yo tenía en casa, que era Levi Leipheimer. Cada día iba un poquito mejor. En el Angliru y en estos puertos trabajaba, pero se quitaba, pero luego llegaba muy delante. Y yo creo que, como sabía que era un buen contrarrelojista, guardaba pues esas balas para la última contrarreloj de Navacerrada. Y es verdad que al final, realmente la diferencia que yo le saqué a él en la general fueron las bonificaciones. Si yo no llego a arrancar en Fuentes de Invierno cuando íbamos los dos a rueda de Mosquera y gano la etapa, más los segundos que le piqué, probablemente él habría ganado la Vuelta a España. Entonces, es así. En la del 2012 fue, yo creo que la más complicada de todas ellas, porque Purito me tenía tomada la medida, me aguantaba, yo le arrancaba todos los días, pero llegaba a los últimos 500 metros, 5 o 10 segundos y bonificación. Y entonces se me terminaban ya las ideas. Estábamos en la segunda jornada de descanso, me decían, Alberto, ¿crees que puedes ganar? Digo, si no crees que no puedo ganar, no estaría aquí. Sabía que tenía que inventar algo y al final, pues mira, Fuentes de Invierno se pudo... Fuente D. Eso es, en Fuente D se pudo cambiar y una general que parecía decidida, pues hacerlo. Y luego la del 2014, en una vuelta en la que llegábamos, tanto Froome como yo, de habernos retirado en el Tour. Empezó la vuelta, empezábamos a ir Alejandro, Purito y yo, y flaqueaba Froome, y me recuerdo en los lagos, oye, vamos juntos, que está descolgando Froome. Y no me decían nada, no me contestaba ni Valverde ni Purito. Y yo digo, le estamos perdonando la vida a Froome. Y Froome es Froome. Le estamos perdonando. Y es que lo cumplió. Al final empezó a ir de menos a más, que bueno, terminó segundo en la general, a mí apretándome muchísimo en Ancares y demás, pero que fue de menos a más de una manera increíble, que se convirtió realmente la gran amenaza para mí para ganar esa Vuelta a España, cuando en principio Valverde y Purito empezaron más fuerte que él. Entonces, bueno, la Vuelta a España son 21 días, más los 2 de descanso, y te pones malo, tienes averías mecánicas, caídas, y eso pues al final hace siempre que pasen momentos complicados. Y a nivel de grandes vueltas, el Giro es el Giro, el Tour obviamente es el Tour, pero la Vuelta, ¿qué es para vosotros? Cuando venís aquí a competir, no sé, la cercanía de la gente, la familia incluso cerca, el país, la afición, el ambiente, ¿qué es la Vuelta y qué diferencia veis principalmente con las otras grandes? Pedro mismo para empezar. Aquí el veterano, ¿no? Mira, yo claro, he vivido la evolución de la Vuelta, ¿no? Porque recuerdo cuando yo empecé a correr mi primera Vuelta a España en el 82, no había televisión en directo. En cambio, digo en directo durante la transmisión de la Vuelta, en el 83 ya hubo y fue un bombazo a nivel mediático y se notó enseguida el público, los medios de comunicación, era una auténtica locura el 83. Y que luego además, como los españoles estábamos ahí de gallitos frente a Bernard Hinault o frente a otros, pues había una sensación de orgullo, ¿no? De orgullo patrio. Y la verdad es que luego ya cuando vino mi victoria en el 85, como 89, o el Tour en el 88,
había muchísima gente, había un ambiente maravilloso. Yo todo, en cómo ha ido evolucionando, yo no sé si te diría hasta qué punto ahora ha cambiado todo ha cambiado, ¿no? Pero en cambio, en cuanto al seguimiento, yo creo que la Vuelta a España, en cuanto a organización y recorrido, ha ganado. Yo creo que ha superado al Giro de Italia. Antes era el Tour, Giro y Vuelta, pero en este orden lo teníamos todos muy asimilados. Y en cambio la Vuelta ha conseguido equipararse al menos al Giro. Incluso a veces tengo la sensación que la ha superado, ¿no? Como interés deportivo. Yo creo que influye mucho a lo mejor el cambio de fechas, que es otro cambio importante que ha tenido la Vuelta a España en su historia, pero que en cambio a nivel de afición, claro, al final nos movemos todos y tenemos un campeón, las carreteras se llenan, el interés mediático es muchísimo mayor, así no tenemos. Pero es verdad que sin tener ese gran campeón, como lo pudo ser el último a nivel nacional, Alberto, hay muy buena respuesta, mucho interés por la Vuelta a España como evento deportivo, y yo creo que eso es la buena mano en recorridos, que le podemos criticar más o menos, pero sí que yo creo que ha demostrado un acierto. El cambio de fechas yo no era muy partidario de él, en cambio creo que es un acierto, y yo creo que por distintas circunstancias al Tour está intocable porque se ha disparado en cuanto a popularidad a nivel mundial, pero la Vuelta a España se ha sentado como la segunda gran carrera, que los italianos la van a equiparar con la Vuelta a España, pero que no nos tenemos que sentir orgullosos. Yo siento una Vuelta a España mucho más potente ahora mismo a nivel internacional que a lo mejor que cuando yo corría. Sí, yo creo que como ha dicho bien, yo creo que el cambio de fecha le ha venido muy bien, ¿no? Antes, pues sí que cuando empezó Pedro y tal y cual, y se empezó a ver por la televisión, igual extranjeros venían muy pocos, como dice él, pues alguna excepción hubo y como Inol, pero que normalmente ya no solían venir aquí los extranjeros. El cambio de fecha sí que hace que muchas veces, pues muchos corredores que tienen perspectivas al Tour de Francia y solo gana uno, pues hace que corredores que no les salgan bien pues vengan con el objetivo de disputar la Vuelta a España, y el aliciente que los españoles siempre lo tienen apuntado en el calendario, ¿no? Por lo tanto tienes a los españoles y te viene gente de fuera, que yo creo que eso es importante para que la afición pues se vuelque como se vuelca, y como dice, pues yo creo que pues aunque no tengamos ahora mismo, aunque Ayuso y algún otro pues están rindiendo bien y parece que vienen fuerte, pues la afición sigue respondiendo, ¿no? Creo que es importante también pues el agradecer que la afición del ciclismo no solamente va por oleadas, porque hay pues ciclistas españoles que están delante, sino que hay una afición que siga este deporte. Yo como ciclista, en cuanto al tema de las fechas, está claro que cuando era la Vuelta Ciclista a España en abril-mayo, la climatología podía jugar malas pasadas, ¿no? Porque son fechas más complicadas que quizá ahora, ¿no? Que es agosto, evidentemente, y septiembre. Y en cuanto como ciclista, para mí, cómo fue o cómo vivía yo, pues un Giro, yo corrí uno de Giro, ¿vale? Fue mi primera gran vuelta, que lo corrí contigo. El del Gavia. El del Gavia, exacto. Tenemos, pues imagínate, ¿no? ¿El Gavia fue el 91? Fue el Gavia, ¿no? Fue 88. Fue ese Giro que nevó y fue una climatología brutal, ¿no? Pero para mí, ¿no? Como ilusión, como vivía yo la afición, ¿no? Está claro que el Tour es el Tour, y el Tour para un corredor ciclista profesional, poder correr un Tour y poder estar, y para un equipo es la creme de la creme, ¿no? Es el top. Y eso es lo que te ilusiona, ¿no? El poder estar en la mejor carrera por etapas que hay, ¿no? Pero la Vuelta es tu carrera. Eres español y la Vuelta es tu carrera, y por lo tanto aquí pues está tu afición, está pues la afición española, tienes más cerca pues seguramente a seguidores tuyos, y eso es lo que engrandece para un ciclista español el poder correr la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Bueno, yo creo que al final la Vuelta es que es eso, es la carrera de casa. Es verdad que también yo en el Giro de Italia me he sentido como en casa desde el primer año que fui. Ha sido increíble, incluso casi que te sorprende más, ¿no? Al
al no ser italiano, pero es la carrera de casa y por eso cuando yo tomé la decisión de dejar el ciclismo profesional decidí que fuera la Vuelta a España. De hecho, el equipo en el que estaba había un patrocinador italiano, me decían que por favor que alargase hasta el Giro de Italia y demás, y dije que no, que era la Vuelta a España y que no había ni una sola carrera más en mi calendario, salvo la Vuelta a España, ¿no? Y la verdad que muy contento por ello. Y luego creo que la decisión del cambio de fechas fue muy acertada. Hay una gran vuelta que está a años luz, que es el Tour de Francia, y es la que marca el calendario de todos los corredores. Los clasicomanos es diferente, pero bueno, los corredores de vueltas. Entonces, claro, el corredor que va al Giro de Italia ya está condicionando mucho el Tour de Francia. Entonces, de esta manera, tú puedes preparar el objetivo tuyo que es prioritario y luego ir a la vuelta. ¿Qué sucede? Que antes, pues eso, los españoles la teníamos apuntada, sí o sí, aunque si ganabas el Tour, el equipo te dejaba que descansaras ya para el siguiente año. Cambia la diferencia con este ciclismo de hoy en día, tan profesionalizado, tan euro invertido, euro de retorno y tanta inversión en corredores que cobran mucho dinero, es, no, corres el Tour para ganármelo y luego vas a la vuelta para ganármela también. Entonces, ahora eso es lo que ha provocado que yo creo que haya dado ese salto de calidad a la Vuelta a España, ya no tanto por recorrido, sino por la competitividad que hay en el deporte, en el ciclismo, y que hace que la participación sea igual o a veces incluso casi superior a la del Tour de Francia, porque se junta gente del Giro y la mayoría de los que han corrido el Tour de Francia. Entonces, bueno, creo que es un acierto por completo el cambio de fechas y es lo que la ha hecho tan interesante. Comentaba Abraham que cada vez empezaron a venir más extranjeros a la Vuelta. Es verdad que en los últimos años los gallos ya eligen también la Vuelta para correr aquí, que eso quizás hace que se sumen más adeptos a verla y también a ciclistas de mayor nivel que quieren competir. Hacía años que un español no ganaba una etapa en una gran Vuelta. Parece que hemos retomado también la senda de la victoria, pero ¿para cuándo? Un español ganando la Vuelta otra vez, igual que vosotros. Chi lo sa, dirían los italianos. La esperanza yo creo que no hay que perderla. No, hombre, juventud hay que parece que están apuntando bien y que bueno, hay que dejarles evolucionar, pero ese nerviosismo que nos lleva a la sociedad, ¿no? Que todo tiene que ser rápido y deprisa, pues yo creo que ya llegará. Hemos tenido grandísimos campeones y yo creo que vamos a volver a tener. Conocemos cuál es nuestro oficio, porque afición tenemos y sabemos cómo hay que trabajar y cómo se trabaja, aunque en el resto del mundo también se han puesto las pilas y igual nosotros nos tenemos que readaptar o aprender con ellos a la vez, pero creo que el ciclismo español va a estar ahí arriba. Hombre, los dos corredores que ha comentado antes Abraham, ¿no? Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. A lo mejor todavía nos cuesta verles como ganador, como corredores hay punteros, sí, pero al final muchas veces todos hemos sido punteros hasta que hemos sido ganadores. Nunca sabes la carrera, el momento, hay muchas circunstancias. El momento que uno de estos dos o otro que aparezca ahí enseguida, pues gane, todo va a ser, pero es como todo, todos son ciclos. Hay ciclos que de pronto hay sequía de campeones, como luego hay de pronto una abundancia de grandísimos corredores. Yo siempre cuento la mejor época del ciclismo español. Algunos me dicen, no, tu época de Indurain. No, la mejor época fue la de Alberto. Estaba Alberto, antes estaba Carlos Sastre, Purito, Valverde, Óscar Freire, es que había corredores para las grandes vueltas, para las clásicas, para carreras de una semana. Fue la época, fíjate, todos se dieron a la vez. Pues estas cosas suelen pasar, es inevitable. Si nos miramos en apuestas deportivas, no estamos lejos. O sea, el máximo favorito junto con Roglic, prácticamente a la par del Giro de Italia, era Juan Ayuso. Si puede ganar el Giro, ¿por qué no puede ganar la Vuelta? Por supuesto que puede ganar la Vuelta. Obviamente hay dos corredores, sobre todo, que están a otro nivel, que son Vingegaard y Pogačar. Pero si Vingegaard y Pogačar no están en la Vuelta a España, yo creo que tenemos un claro candidato para ganar la Vuelta a España con Ayuso. Es verdad que Carlos Rodríguez tenemos que ver porque todavía no ha llegado a hacer podium. Es verdad que ha tenido muy mala suerte. La mayoría de las veces se ha caído. En el Tour se dio un golpazo tremendo a punto de terminar y terminó al final cuarto o quinto. En la Vuelta a España igual, terminó magullado por todos los lados.
Pero si nos vamos a las apuestas deportivas, es que después de Vingegaard y Pogačar, tenemos esos corredores claramente para poder ganar. Entonces, ¿Y si están los dos en la vuelta? ¿Que se perfila que estén los dos en la no, vuelta? si están los dos en la vuelta, obviamente mejor. nuestras posibilidades son muy bajas. Pero en cambio como espectáculo... Pero ya lo que voy a es nivel que mediático va a ser- depende justamente de estos dos corredores. Sí, Pero sí. no solamente la Vuelta al Tour y el Giro. ¿Por qué? Porque están a otro nivel. Pero después de esos que están a otro nivel, Joao Evenepoel, en un momento dado, puede tener un día malo y es un corredor accesible. Roglic, en un momento dado, con días malos, puede ser un corredor accesible. Vingegaard y Pogačar, a día de hoy no, pero creo que estamos muy cerquita. Y luego hay materia corredores que se crecen, depende en qué vueltas. Roglic es un corredor que en la Vuelta a España se crece. Estoy seguro que Evenepoel viene a la Vuelta a España, como ya la ha ganado una vez, se va a crecer más que en un Tour de Francia, donde allí sabe que hay otros corredores que le hacen hincar la rodilla, ¿no? Por lo tanto, estos corredores españoles que sabemos que están allí tienen que tener su año, pero dependerá de cómo están sus rivales, ¿no? A la hora de si están mejor que ellos, pues igual no van a poder con ellos, pero que con opciones, pues creo que las tenemos. Dani, ¿alguna última? Despedimos. No, hablando del ciclismo actual, no sé si también coincidís vosotros o se comenta mucho, que ahora mismo el ciclismo vive de distintas generaciones, pero uno de sus mejores momentos, los más bollantes, por la rivalidad que hay, por la calidad, porque no es como antes que entrenaba y algunas carreras de coger forma, a todo el mundo el que baja de altitudes para ganar. ¿Cómo veis el ciclismo actualmente y si creéis que es una de las mejores épocas de siempre? Yo, no a nivel de entrenamiento, yo creo que, igual comentaba la época del ciclismo español, la de Alberto, que fue increíble por el número de corredores tan variados y tan buenos que tuvimos. Yo creo que ahora estamos también en una época a nivel internacional increíble, porque con Pogačar, Vingegaard, pero Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Evenepoel, corredores valientes. Y una de las cosas que más miedo me daba, cuando empecé a comentar ya, es cómo ha ido transformando el ciclismo con tanta tecnología, con esos medidores de vatio, cómo se frenaba la carrera, no había tanta competitividad o si esta surgía siempre al final. Y en cambio con esta generación de corredores es que las carreras empiezan a ser interesantes a 100 kilómetros de meta, 80 de meta. Antes empezaba a ser interesante la última hora, los últimos 40 o los últimos 20. Y yo creo que ahora mismo, con el respeto de otras generaciones, que lógicamente a lo mejor no hemos visto, como pueda ser la de Eddie Merckx con Ocaña o Fuente, que son todos historias, yo creo que tenemos una generación de corredores a nivel internacional que está creando muchísima afición al ciclismo a nivel mundial. Yo lo recojo, o sea, es verdad que ha habido con la gente joven, ¿no? Ves la gente joven, cómo hablan de ciclismo, y entonces a mí no me conocen, pero yo les oigo hablar de Pogačar, de Vingegaard, que si Van Der Poel, no sé qué. Y yo creo que es, no sé si la mejor época del ciclismo internacional, pero me atrevería a decirlo que lo es. Yo, en cuanto a el feedback que cojo del aficionado, es que el aficionado español en la era bueno, cuando Perico ganó, Indurain, Alberto, les teníamos muy bien acostumbrados, ¿no? Y ahora, como eso no ocurre, pues lo siguen con menos, quizá, bueno, ilusión, ¿no? Lo que es un Tour de Francia, porque no hay el líder español, corredor español, que pueda, pues, hacerles perder las siestas. Y como no está ese líder español, pues quizá pues lo echan de menos y como hay tanta variedad de ciclistas ahora, porque hay un montón de equipos, de carreras, quizá pues se ha diversificado mucho, ¿no? Y al faltar el líder español, pues igual hay mucho aficionado que no sigue con tanta asiduidad el ciclismo como lo seguían en los años 90, ¿no? Quizá es lo que percibo del aficionado puro y duro. Bueno, esa generación no sabemos dónde llegará, pero los que han llegado hasta aquí, que con su nombre y la historia, aquí los tenemos y ha sido una suerte para nosotros contar con ellos hoy. Sí, agradeceros a los cuatro que hayáis podido estar un ratito con nosotros. Y bueno, que esto al fin y al cabo ha sido una celebración por el 90 aniversario de la Vuelta y a todos desearos otros 90 años más de buena salud, igual que a la Vuelta Ciclista. No estaremos aquí, evidentemente. Pero trae la tarta contarlo. y soplamos Pues también. y el cava. En el centenario nos vemos aquí otra vez. Vale. Bueno, el centenario, mejor el 90 aniversario, ¿no? ¿No estamos celebrándolo? En agosto, cuando empiece la Vuelta. Ah, vale. Sí, digo, es ahí atropellado. ¿Qué quieres, una tarta?
Por supuesto. Nos comprometemos desde aquí a traerle una tarta Perico. Si luego no come tarta, mira qué tipín que tiene. O sea, luego la tarta no la cata. No, ya sabes, yo soy una afortunada, ya estoy aburrido de contar mis batallitas. Igual que Monsieur Afgan Olano y Monsieur Indurain tenían que cuidarse la comida, yo era un tragón y mi naturaleza me permitía no coger peso. Así que puedo comer la tarta, seguro, ¿eh? No hagáis caso y me la voy a comer delante de las cámaras. Venga, pues lo dejamos ahí pactado. Gracias de nuevo, gracias a vosotros, por estar aquí, gracias Dani. Pues lo dicho, 90 aniversario de la Vuelta Ciclista a España por otros 90 años por lo menos. Estos han sido los secretos de la Vuelta.